Hola, me llamo Elena. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido gordita. Quizás hayas escuchado historias como la mía antes, pero esta es mi verdad, y merece ser contada. Desde muy pequeña, cargué con este peso, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Crecer fue difícil, y cada año que pasaba parecía añadir una capa más de resistencia en mí. No una resistencia física, sino una armadura emocional que construí para protegerme del mundo. Mi infancia estuvo marcada por risas, pero no las risas alegres que puedas imaginar. Eran risas de burla, de crueldad infantil que, con el tiempo, se transformaron en comentarios malintencionados y miradas de juicio. Ballena, gorda, tapón de piscina, eran palabras que escuchaba con frecuencia. Sufría, pero aprendí a vivir con ello, porque para mí, adelgazar era una batalla perdida antes de librarla. La adolescencia no fue diferente. Mientras mis amigas descubrían los primeros amores, yo descubrí la soledad. Sentía que el mundo no estaba hecho para personas como yo, y eso me consumía de una manera que no sabía cómo expresar. Quizás por eso aceptaba cualquier migaja de atención que me daban. Creía que solo las personas delgadas eran bonitas y felices, y que, por consiguiente, yo jamás podría ser una de ellas. Los años pasaron y, ya de adulta, conseguí un trabajo en una gran empresa de marketing. Era competente y dedicada, pero siempre sentí que mi apariencia era un obstáculo, algo que me impedía ser realmente vista. En el trabajo me escondía detrás de ropa ancha y de una actitud reservada. Creía que si la gente no me veía, no tendría motivos para juzgarme. Fue en ese entorno, entre plazos ajustados y reuniones interminables, que conocí a Antonio. Antonio era diferente a todos los hombres que había conocido hasta entonces. Era amable, atento, y me trató de una manera en la que nadie me había tratado antes. Para ser sincera, no sabía cómo reaccionar. Estaba tan acostumbrada a ser invisible o, peor, a ser el blanco de las bromas, que la amabilidad de Antonio me tomó por sorpresa. Me hacía reír, se interesaba por mis opiniones, y poco a poco fue rompiendo las barreras que había levantado a lo largo de los años. Nuestra relación comenzó como una amistad. Pasábamos horas hablando de todo, trabajo, sueños, miedos. Me sentía segura a su lado, como si finalmente hubiese encontrado a alguien que veía más allá de mi apariencia. Poco a poco esa amistad se transformó en algo más. Empezamos a salir juntos fuera del trabajo, a compartir momentos que me hacían creer que, tal vez, merecía ser feliz. Cuando Antonio me pidió matrimonio, no dudé en decir que sí. Estaba enamorada y radiante. Por primera vez en mi vida, me sentía bonita, deseada y, sobre todo, amada. Creía que, finalmente, mi suerte había cambiado, que el universo me estaba recompensando por todos los años de sufrimiento. Poco sabía yo que estaba a punto de descubrir una verdad que destruiría todas las ilusiones que había construido. El día de la boda llegó, y me sentía como en un cuento de hadas. El vestido blanco que elegí abrazaba mis curvas, y me miré al espejo con orgullo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La sonrisa en mi rostro era genuina, y mi corazón estaba lleno de esperanza. Sin embargo, momentos antes de entrar en la iglesia, algo inesperado sucedió. Mientras esperaba ansiosa en el coche, me llegó un mensaje al móvil. Era de una compañera de trabajo, alguien con quien no tenía mucho contacto, pero que siempre fue cordial conmigo. El mensaje era corto y directo: Elena, lo siento, pero pensé que necesitabas saber esto. Antonio solo está interesado en tu dinero. Junto al mensaje venían fotos y conversaciones que confirmaban todo. Mi mundo se vino abajo. Las manos me temblaban, el corazón se aceleró y una tormenta de pensamientos me invadió. No podía creer que aquello estuviera pasando. Era como si todo el amor, toda la felicidad que había sentido en los últimos meses, se convirtieran en cenizas delante de mis ojos. Estaba devastada. Pero algo dentro de mí se negó a ser derrotado. No podía entrar en esa iglesia sabiendo la verdad. No podía permitir que Antonio, como todos los demás antes que él, me utilizara y despreciara. Con lágrimas en los ojos, tomé la decisión más difícil de mi vida: cancelar la boda. No fue fácil. Dejar el coche, enfrentar a los invitados, y sobre todo, encarar a Antonio, fue como caminar hacia un campo de batalla. Pero lo hice. Entré en la iglesia, pedí silencio y con la voz más firme que pude encontrar, anuncié que no habría boda.
El shock en los rostros de las personas fue evidente, pero nada dolía más que la mirada de desprecio que Antonio lanzó en mi dirección cuando se dio cuenta de que sabía la verdad. Ese fue el peor día de mi vida, pero también el primer día de mi verdadera transformación. Estaba destrozada, pero no me rendí. Renuncié a la empresa en la que trabajaba, para no tener que ver a Antonio, y con mis ahorros, decidí abrir mi propia empresa de marketing. Me sumergí en el trabajo con una determinación que nunca supe que tenía. Quería demostrarme a mí misma, y al mundo, que podía ser mucho más de lo que la gente esperaba de mí. Y sorprendentemente funcionó. Mi empresa empezó a prosperar, y cada pequeña victoria era un paso más lejos del sufrimiento que viví. Fue durante este viaje que conocí a Carlos, uno de mis clientes. Carlos era diferente a todos los hombres que había conocido. Me respetaba, me admiraba por lo que era, no por cómo me veía. Poco a poco nuestra relación profesional se transformó en amistad y después en algo más. Y cuando Antonio, al enterarse de mi éxito, intentó volver conmigo, se encontró con una mujer que ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Se topó con Carlos, que ya era mi prometido, y cuando vio nuestra complicidad y compañerismo, se dio cuenta de que había perdido esa batalla. Después de aquel fatídico día en que cancelé la boda, me vi sola, enfrentando una nueva realidad. El sentimiento de traición seguía siendo una herida abierta, pero algo dentro de mí había cambiado. Me negué a ser la víctima de mi propia historia. No podía permitir que lo que Antonio hizo fuera el capítulo final de mi vida amorosa o, peor, de mi autoestima. Estaba decidida a levantarme de nuevo. Abrir mi propia empresa fue una decisión arriesgada, pero sabía que necesitaba un nuevo comienzo, algo que me desafiara y al mismo tiempo me diera una razón para seguir adelante. Los primeros meses fueron duros. Pasaba noches en vela, estudiando estrategias de marketing, tratando de entender las complejidades del mercado y cómo podría destacar en un mundo tan competitivo. Cada contrato cerrado era una victoria, pero cada fracaso parecía arrastrarme de nuevo a la oscuridad del pasado. Durante este periodo me distancié de todos. No era solo una cuestión de evitar a Antonio, sino de reconectarme conmigo misma. Necesitaba redescubrirme, entender quién era esa Elena que, después de años de sufrimiento, estaba empezando a ver su propio valor. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Fue entonces cuando Carlos entró en mi vida. Apareció de forma inesperada, como si el destino quisiera mostrarme que todavía había bondad en el mundo. Carlos era un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes, y necesitaba mis servicios para una campaña de marketing. Recuerdo nuestro primer encuentro, era amable, pero directo, sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de decirlo. Al principio, nuestra relación era puramente profesional. Yo lo veía solo como otro cliente, pero con el tiempo, eso comenzó a cambiar. Carlos tenía una presencia fuerte, una confianza que me atraía, pero lo que más me encantaba de él era su sencillez. A pesar de su éxito, nunca se comportaba como alguien superior. Trataba a todos con respeto, y eso me hizo darme cuenta de que había más en mí de lo que imaginaba. Empecé a ver mis propias cualidades a través de sus ojos. Nuestras reuniones de trabajo pronto se convirtieron en largas conversaciones sobre la vida, sobre nuestros miedos y sueños. Poco a poco, Carlos se fue convirtiendo en una parte esencial de mi vida. Era diferente a cualquier hombre que había conocido. No me veía como una mujer gordita, ni me trataba como alguien que necesitaba ser arreglada. Al contrario, me aceptaba tal y como era, y eso, para mí, era una novedad abrumadora. Nuestra relación floreció de manera natural, sin prisas, sin presión. Y yo, que antes pensaba que nunca podría amar de nuevo, me vi enamorada de aquel hombre que, de forma tan sutil, había conquistado mi corazón. Con Carlos me sentía segura, amada y sobre todo, valorada. Mientras mi vida personal tomaba este rumbo inesperado, mi empresa también empezaba a prosperar. El marketing siempre fue mi pasión, algo que hacía con dedicación, y ver mi esfuerzo dando frutos era una satisfacción que no sabía que podía sentir. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, era una prueba de que estaba en el camino correcto. Pero la vida, como siempre, tiene sus ironías. Cuando mi empresa empezaba a ganar notoriedad, Antonio reapareció. Supe de él por un amigo en común, que me contó que estaba enfrentando dificultades económicas. Al enterarse de mi éxito, Antonio hizo lo que siempre hacía mejor, intentar aprovecharse de la situación.
Me buscó y me pidió que nos encontráramos. Al principio dudé, pero luego pensé que quizás era el momento de cerrar este capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Parecía cansado, abatido, como si el mundo le hubiera quitado toda la vitalidad que una vez tuvo. Intentó convencerme de que había cambiado, que ahora entendía el valor de una relación verdadera y que quería una segunda oportunidad. Mientras hablaba, sentí una mezcla de pena y rabia. Pena porque, de alguna manera, se había convertido en una sombra del hombre que un día amé, rabia porque sabía que sus palabras no eran más que un intento desesperado de recuperar algo que él mismo destruyó. Cuando Antonio terminó de hablar, lo miré con una serenidad que me sorprendió. Antonio, comencé, te amé de verdad, y eso me hizo mucho daño. Pero lo que hiciste fue imperdonable. Me utilizaste, me engañaste y trataste de destruir la poca autoestima que había conseguido construir. Te perdono, pero no porque lo merezcas, sino porque yo merezco seguir adelante sin rencor. No hay nada más para nosotros aquí. Antonio parecía sorprendido. Esperaba que yo fuera la misma mujer frágil que conoció, pero ahora yo era una Elena diferente. Me levanté lista para irme cuando él agarró mi brazo. Elena, por favor, suplicó, pero antes de que pudiera decir algo más, sentí una presencia familiar a mi lado. Carlos había llegado. Colocó su mano sobre la de Antonio y dijo con una calma que me impresionó: ella ha dicho que se ha acabado, Antonio. Es mejor que respetes su decisión. Antonio retrocedió soltando mi brazo y yo por primera vez me sentí completamente en paz. Cogí la mano de Carlos y juntos salimos del café, dejando a Antonio atrás, junto con el pasado que finalmente estaba lista para dejar ir. Los días que siguieron fueron los más ligeros que había vivido. Con Antonio finalmente fuera de mi vida, me permití soñar de nuevo. Carlos y yo empezamos a planear nuestro futuro juntos, y la sensación de estar construyendo algo sólido, basado en el respeto y el amor mutuo, era algo que nunca había experimentado antes. Mi empresa también iba a toda marcha. Con cada nuevo proyecto sentía que estaba conquistando mi espacio en el mundo del marketing. Ya no era esa chica insegura que se escondía detrás de ropa holgada y la invisibilidad. Ahora era una mujer segura, dueña de mi destino y lista para enfrentar cualquier desafío. Carlos fue mi mayor apoyo durante este periodo. Creía en mí incluso cuando yo aún dudaba de algunas cosas. Con él aprendí que el amor no debe ser una prisión, sino una sociedad en la que ambos crecen juntos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Crecimos juntos, enfrentamos las dificultades lado a lado y celebramos cada pequeña victoria como si fuera la más grande de todas. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando decidí hacer algo que nunca imaginé: una campaña de marketing centrada en la autoestima y el empoderamiento femenino. Quería ayudar a otras mujeres que, como yo, habían enfrentado el prejuicio y las dificultades por no encajar en los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Quería mostrar que la verdadera belleza va más allá del peso, las medidas o cualquier característica física. La campaña fue un éxito. Recibí mensajes de mujeres de todo el país, agradeciendo por dar voz a algo que muchas sentían, pero pocas tenían el valor de expresar. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia, con todos sus dolores y superaciones, podía servir de inspiración para otras personas. Y eso me llenó de orgullo. Pero como siempre, la vida nos pone a prueba. En medio del éxito profesional y la felicidad personal, me sorprendió una noticia que sacudió mis cimientos: mi madre estaba enferma. Era algo que nunca esperé y de repente me encontré enfrentando de nuevo el miedo y la incertidumbre. Ella siempre había sido mi pilar, la persona que incluso sin comprender completamente mis dolores, siempre estuvo a mi lado. Comencé a dividir mi tiempo entre la empresa y las visitas al hospital. Carlos, como siempre, estuvo a mi lado, dándome la fuerza que necesitaba para enfrentar esa nueva batalla. Fue un periodo difícil, pero que me mostró una vez más cuánto había cambiado. La antigua Elena se habría dejado abatir, pero la nueva Elena sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por mi madre. Y así, en medio de las adversidades, descubrí la verdadera fuerza del amor y la resiliencia. Mi madre, con su garra y determinación, consiguió superar la enfermedad, y yo, a su lado, me sentí más completa que nunca. Estábamos listas para empezar de nuevo juntas, como siempre debió haber sido. Ahora, al mirar hacia atrás, veo cuánto he crecido.
De una chica insegura y frágil, me he convertido en una mujer fuerte, segura y sobre todo, feliz. Sé que el viaje aún no ha terminado y que el futuro guarda nuevos desafíos, pero estoy lista para enfrentarlos, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá una luz al final del túnel. Con mi madre recuperándose, la vida comenzó a encarrilarse de nuevo. El miedo que me había atormentado en los últimos meses comenzó a disiparse, y poco a poco, volví a concentrarme en mi trabajo y en mi relación con Carlos. Mi empresa de marketing estaba prosperando como nunca. Cada nuevo cliente que conseguíamos era una prueba del impacto que mi trabajo estaba teniendo en el mercado. Carlos seguía siendo mi puerto seguro, el apoyo incondicional que nunca imaginé encontrar. Nuestra relación iba más allá del amor romántico, éramos socios en todo. Él me animaba a soñar en grande y juntos empezamos a discutir la posibilidad de expandir mi empresa. Quería llevar mi mensaje y mi trabajo a un público aún mayor, y Carlos, siempre pragmático, me ayudó a trazar un plan ambicioso, pero realizable. Decidimos que era el momento de abrir una segunda filial en una ciudad más grande. Era un paso atrevido, pero sentíamos que era el momento adecuado. Empezamos a investigar las mejores opciones, y Sao Paulo se destacó como la elección ideal. La ciudad era un centro económico vibrante con innumerables oportunidades de crecimiento. Con la decisión tomada, comencé a viajar regularmente allí, buscando establecer contactos, entender el mercado local y preparar el terreno para el lanzamiento de la nueva filial. Esos viajes fueron desafiantes. La logística de gestionar una empresa en expansión, sumada a las responsabilidades familiares y la necesidad de cuidar de mí misma, era agotadora. Pero sabía que estaba en el camino correcto. Carlos, siempre a mi lado, me recordaba la importancia de equilibrar el trabajo con el autocuidado, y gracias a él, conseguí mantener mi cordura en medio del caos. La apertura de la nueva filial fue un éxito rotundo. La respuesta del mercado superó mis expectativas. Logramos cerrar contratos con grandes empresas, y la marca que había creado comenzó a ganar notoriedad a nivel nacional. Ver mi sueño hacerse realidad fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Cada pequeño triunfo me recordaba cuánto había superado y me motivaba a seguir adelante. Sin embargo, el éxito trajo nuevos desafíos. Con el crecimiento de la empresa, llegaron nuevas responsabilidades, y el estrés empezó a acumularse. Había días en los que me sentía abrumada, preguntándome si realmente estaba en el camino correcto. En esos momentos recordaba mi pasado, todas las adversidades que había superado, y eso me daba fuerzas para continuar. Carlos, como siempre, fue fundamental en este proceso. Sabía cómo calmarme, cómo recordarme que no tenía que cargar con todo el peso sola. Con el tiempo aprendí a delegar, a confiar más en mi equipo, y eso hizo toda la diferencia. Me di cuenta de que para seguir creciendo, necesitaba aprender a soltar las riendas y permitir que otros también contribuyeran al éxito de la empresa. En medio de esta fase de expansión, comencé a recibir invitaciones para conferencias y eventos sobre emprendimiento. Mi historia, que antes consideraba común, pasó a ser vista como una fuente de inspiración. Para mí, alguien que había pasado gran parte de su vida tratando de esconderse, era extraño estar ahora en el centro de atención. Pero entendí que al compartir mis experiencias, estaba ayudando a otras mujeres a creer en sí mismas, a ver que independientemente de sus circunstancias, ellas también podían alcanzar sus sueños. Durante una de esas conferencias, fui abordada por una joven que parecía extremadamente nerviosa. Se presentó como Sofía y me dijo que mi historia había cambiado su vida. Siempre pensé que no era lo suficientemente buena, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pero después de escuchar tu historia, me di cuenta de que puedo ser mucho más de lo que los demás esperan de mí. Esas palabras me tocaron profundamente. Fue en ese momento que comprendí que mi viaje no era solo sobre mí, sino sobre todas las personas que, de alguna manera, se identificaban con mi lucha. La historia de Elena, la niña gordita que superó las dificultades y encontró su camino, estaba inspirando a otras personas a hacer lo mismo. Y eso me dio una nueva misión. Decidí que era hora de formalizar esta misión. Creé un proyecto social enfocado en el empoderamiento de mujeres que, como yo, habían enfrentado el prejuicio y la discriminación por su apariencia. El proyecto ofrecía talleres de autoestima, formación profesional y apoyo emocional. Quería crear un espacio donde estas mujeres pudieran sentirse seguras, compartir sus experiencias y encontrar la fuerza para seguir adelante.
El proyecto fue recibido con entusiasmo. El primer grupo estaba compuesto por 20 mujeres, cada una con una historia de vida que me conmovió profundamente. Venían de diferentes partes del país, con distintos antecedentes, pero todas compartían el mismo dolor de sentirse inadecuadas. Trabajar con ellas fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Ver el brillo en sus ojos cuando por primera vez se permitían soñar, me recordaba la razón por la que había comenzado este camino. A medida que el proyecto crecía, me di cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. Mi empresa seguía prosperando, pero ahora tenía algo aún más grande en lo que enfocarme. El trabajo con las mujeres me proporcionaba una satisfacción que ningún contrato millonario podría ofrecer. Y eso me trajo una paz interior que nunca había experimentado antes. Con el tiempo, el éxito de mi empresa y del proyecto social atrajo la atención de los medios. Fui entrevistada por varias revistas y programas de televisión, y mi historia se difundió rápidamente. La gente quería saber cómo había superado tantas adversidades y cómo logré transformar mi vida de una manera tan radical. Aunque agradecía el reconocimiento, había un lado oscuro en toda esa atención. El aumento de la visibilidad trajo consigo críticas. Algunas personas cuestionaban mis intenciones, insinuando que estaba usando mi historia para promocionarme. También estaban aquellos que no aceptaban la idea de que una mujer gorda pudiera ser exitosa y feliz, y se esforzaban en expresar su desprecio en las redes sociales. Comentarios malintencionados sobre mi apariencia comenzaron a aparecer, y por mucho que intentara ignorarlos, me afectaban. Carlos fue mi mayor apoyo durante ese difícil periodo. Me recordaba constantemente el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de tantas personas y me animaba a no dejar que las críticas me afectaran. «Tú sabes quién eres, Elena», me decía. «No dejes que esas voces negativas te hagan olvidar eso». A pesar de su apoyo, hubo momentos en los que me sentí desanimada. Parecía que sin importar cuánto progresara, siempre habría personas dispuestas a derribarme. Pero fue en una noche particularmente difícil, cuando estaba a punto de renunciar a todo, que recibí una carta que cambió mi perspectiva. Era una carta de una mujer llamada María. Había participado en uno de los talleres de mi proyecto social y quería agradecerme personalmente. «Elena, tú me salvaste la vida», decía la carta. Estaba en un lugar muy oscuro, creyendo que ya no había esperanza para mí. Pero cuando escuché tu historia, algo dentro de mí cambió. Me diste el coraje para luchar por mi felicidad. Gracias por mostrarme que merezco ser amada, que merezco ser feliz. Las palabras de María me devolvieron a la realidad. Me di cuenta de que, independientemente de las críticas, estaba haciendo algo significativo. Estaba ayudando a la gente a ver su valor, a luchar por sus sueños, y eso era algo que nadie podría quitarme. A partir de ese momento decidí que no dejaría que las voces negativas me desviaran de mi camino. Con una renovada determinación, continué expandiendo el proyecto social. Abrimos nuevas clases, y el impacto que estábamos logrando superó todas mis expectativas. Más mujeres comenzaron a buscar el proyecto, y pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos más recursos para atender a todas. Con el apoyo de Carlos conseguimos atraer patrocinadores y ampliar aún más el alcance del proyecto. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. Abrimos nuevas sucursales en otras ciudades, y pronto estábamos operando a nivel nacional. Había construido algo que nunca imaginé posible, y el éxito que una vez parecía tan lejano ahora era una realidad concreta. Pero con el éxito vino una nueva serie de desafíos. Empecé a darme cuenta de que el frenético ritmo de trabajo estaba afectando mi salud. Las largas horas, los constantes viajes, y la presión para mantener el estándar de calidad comenzaron a pasar factura. Carlos, siempre preocupado por mi bienestar, sugirió que redujera un poco la velocidad, que delegara más responsabilidades en el equipo. Pero, terca como soy, seguí empujando mis límites. Fue en una mañana lluviosa, durante una reunión importante, cuando mi cuerpo finalmente cedió. Sentí un dolor agudo en el pecho, seguido de una oleada de mareo. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, me desmayé. Desperté en el hospital con Carlos a mi lado, su rostro lleno de preocupación. El diagnóstico fue claro: agotamiento físico y emocional. Me vi obligada a tomarme un tiempo para mí. Durante los días que pasé en el hospital, reflexioné sobre mi vida, sobre todo lo que había logrado, pero también sobre lo que estaba perdiendo.
Me di cuenta de que en mi búsqueda del éxito, había descuidado algo muy importante, mi propio bienestar. Con el apoyo de Carlos comencé a reevaluar mis prioridades. Decidí que era hora de encontrar un equilibrio, de aprender a decir no cuando fuera necesario, y de valorar más los momentos simples de la vida. Era hora de recordar que el éxito no valía nada si no podía disfrutarlo. Después de mi recuperación, volví al trabajo con una nueva mentalidad. Ahora estaba enfocada en mantener un equilibrio saludable entre mi vida personal y profesional. Delegué más responsabilidades a mi equipo de confianza y comencé a dedicar más tiempo a mí misma y a Carlos. Me di cuenta de que la vida era mucho más que contratos y plazos, se trataba de las personas que amamos y de los recuerdos que construimos juntos. Carlos y yo comenzamos a planear una nueva etapa en nuestras vidas. Después de años de trabajo arduo y sacrificios, decidimos que era hora de concentrarnos en nosotros mismos. Queríamos viajar, conocer nuevos lugares y sobre todo, pasar más tiempo juntos. Decidimos que antes que cualquier otra cosa, nuestra relación era la prioridad. Durante un viaje que hicimos al sur de Francia, Carlos me sorprendió con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llevó a un campo de lavandas al atardecer, y allí, rodeado por ese mar de flores moradas, se arrodilló y me pidió matrimonio. Fue un momento mágico, algo que nunca había imaginado que pudiera sucederme. Dije sí sin dudarlo, con el corazón lleno de amor y esperanza para el futuro. Nuestra boda fue una celebración íntima, solo con los amigos y familiares más cercanos. No quería un gran evento, quería algo sencillo, que reflejara el amor y la complicidad que compartíamos. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín al aire libre, y mientras intercambiábamos nuestros votos, sentí que todos los desafíos y obstáculos que enfrentamos nos llevaron a ese momento perfecto. Carlos era mi compañero, mi amigo, mi amor, y ahora, mi esposo. Con él aprendí que el amor verdadero no se basa en apariencias o conveniencias, sino en respeto, compañerismo y apoyo mutuo. Con él descubrí que merecía ser feliz, que merecía ser amada, tal y como soy. Después de la boda, decidimos alejarnos un poco del mundo de los negocios y tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Viajamos a lugares que siempre soñamos conocer y disfrutamos cada momento como si fuera el último. Fue un periodo de renovación, de reconexión, donde reafirmamos nuestro compromiso de vivir una vida plena y significativa. Ahora, al mirar hacia atrás, veo cuánto he crecido, cuánto he aprendido y cuánto agradezco cada desafío que he enfrentado. Mi viaje estuvo lleno de altibajos, pero cada obstáculo me fortaleció, me preparó para lo que estaba por venir. Y sobre todo me enseñó la importancia de creer en mí misma, de luchar por mis sueños, y de nunca rendirme. Hoy soy más que la Elena que sufrió acoso en la infancia, más que la mujer que fue traicionada por aquellos a quienes amaba. Soy una empresaria exitosa, una mujer segura de sí misma, una esposa amada, y sobre todo, una persona que ha encontrado la felicidad dentro de sí misma. Y por eso, estoy eternamente agradecida.